Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Baja la marea y las tendencias cambian. Todo cambia y todo apunta a que los 4 jinetes de Bonocalipsis van a llegar a la ciudad. Y cuando lleguen, todo aquello que ustedes pensaban que era cierto será falso. ¿Que el precio de la vivienda siempre sube? Falso. ¿Que los bancos son una inversión segura? Falso. ¿Que el oro no es dinero? Falso. ¿Que su cisterna se vaciará cuando apriete el botón? Eso es algo totalmente falso. Todo lo que era cierto será falso cuando llegue el Bonocalipsis. ¿Stacy? Max, durante décadas hemos vivido en un mundo en el que el precio de los bonos subía y el precio de las materias primas bajaba. Sin embargo, cuando llegó la crisis empezó cuando todo empezó a ir del revés. Y en los titulares de hoy vamos a ver cómo está cambiando la naturaleza fundamental del mundo que nos rodea, debido a esa tendencia inversa de los precios. Ladrones de cañerías se llaman las instalaciones de fontanería de las viviendas estadounidenses. En medio de la peor recesión desde la Gran Depresión de 2008 a 2011, han aumentado un 10,4% los robos de toda la instalación de fontanería de los hogares estadounidenses, según los datos recopilados por Bloomberg del Censo de Estados Unidos, cifra que invierte la tendencia de 5 décadas. Este deterioro añade un nuevo obstáculo a la recuperación de las ciudades del cinturón industrial ya azotadas por la delincuencia y la pobreza. Bueno, Max, en Estados Unidos ya hay 3 millones de viviendas sin cañerías, un 2,2% del stock de viviendas, y en algunas ciudades, como en Detroit, el 19% de los hogares se han quedado sin fontanería, un 24% en el caso de Gary, Indiana, porque se lo han llevado todo. Bueno, pero tienen celulares. Se han quedado sin tuberías, pero por lo menos conservan sus celulares con los que pueden acceder a juegos virtuales. Y pueden invertir en propiedades virtuales como en Second Life o cualquier entorno virtual. Y allí pueden utilizar un baño virtual y un espacio virtual, mientras se derrumba el espacio analógico de la realidad. Esto pasa porque la cantidad de metal que contiene una casa urbana típica está valorado entre $1,000 y $1,500, una pequeña parte del costo que supone reparar los daños provocados por el robo de esas cañerías, porque la reparación cuesta decenas de miles de dólares. De hecho, entrevistan a una señora de Baltimore a la que le habían instalado un contador de agua en su casa que le costó $240 y se lo robaron en pocas horas, y quien se lo robó lo vendió por $5. Bien, los planificadores centrales dicen que como no hay oro suficiente para instaurar el patrón oro, debemos seguir alimentando el mercado con dinero de papel, lo cual hace que el precio de los metales como el cobre, el zinc, el oro, la plata, el platino y el paladio alcancen máximos históricos, lo cual provoca que la gente robe las instalaciones de fontanería para poderse pagar un sándwich de jamón, cuando lo que podrían hacer para invertir esta tendencia es tan sencillo como reconocer el oro como divisa y volver al patrón oro. Entonces la gente dejaría de vender sus cañerías y dejaría de hacer caca en una bolsa que luego colocarán en la entrada de sus vecinos. Tendrían una economía basada en dinero contante y sonante. Pero eso no va a pasar porque para eso se necesita que los tenedores de bonos y los bancos reconozcan las pérdidas en sus balances, lo cual significa que los tipos de JP Morgan y Lloyd Blankfein y Hester, el del Royal Bank of Scotland, aquí en el Reino Unido, tendrían que reconocer que son unos charlatanes, unos magos financieros que deberían volver a la realidad. Pero no, la gente prefiere seguir viviendo en el mundo virtual. En las últimas décadas hemos estado inmersos en la globalización gracias a la subida del precio de los bonos y la caída en el precio de las materias primas. La otra tendencia ha sido la caída de los salarios, como en Estados Unidos. Pero en China y otros países se ha invertido esa tendencia, porque están subiendo y una de las razones por las que los estadounidenses no se han dado cuenta de que sus salarios bajan desde 1961, que fue cuando Estados Unidos abandonó el patrón oro, es que el precio de los alimentos ha estado en una caída continua y por eso el porcentaje del gasto familiar en alimentación ha sido cada vez más bajo. Pues según John Gapper del Financial Times, el cambio de la ternera por carne de caballo es una señal más que obvia de que se ha alcanzado el límite. Has comentado la caída de precios y que los supermercados han sido algo buenos en cierto modo, aunque en realidad nunca hemos sabido qué llevaban esas comidas preparadas
Y lo que él dice es que la crisis nos ha enseñado que hemos alcanzado el límite y que se ha cambiado la tendencia, porque esto cambió entre 2007 y 2008 con la primera caída en los precios de las materias primas. El uso de los productos agrícolas para obtener combustible en Estados Unidos provocó un aumento de precios en el maíz, en el aceite de palma y el aceite de colza, y los mercados se vieron presionados por la demanda creciente de carne de las economías emergentes. El consumo per cápita de carne en China ha aumentado 4 veces desde 1960. Una vez más, se invierte la tendencia y las cosas cambian. Claro, porque el coste de los alimentos ha bajado junto con los salarios mientras Estados Unidos subvencionaba la industria del maíz, utilizando para ello el dinero papel y bloqueando la competencia de los vendedores extranjeros de maíz. Han luchado contra la competencia hasta que han alcanzado el punto de saturación y ya no pueden seguir subvencionando por más tiempo ni al maíz ni al ganado. Por eso se invierte la tendencia de los precios de 40 años y ahora empiezan a subir porque no hay un aumento salarial y esa es la definición de la privación de derechos o del empobrecimiento. Y por eso es normal que los niveles de los cupones de comida no hayan estado nunca tan altos como ahora. El aumento de la pobreza nunca ha sido tan alto y la gente ya no puede conseguir comida. McDonald's acaba de informar que sus ingresos se están viendo perjudicados porque la gente ni siquiera puede permitirse un Happy Meal de $1. El uso de los cupones de comida ha subido desde un 11% al principio de la crisis hasta el 19,5% actual en Estados Unidos, así que mucha gente depende de los cupones de comida para poder comer. La otra tendencia de la que has hablado es la asfixia de los intermediarios, y esa es la otra tendencia que observa Jon Gapper del Financial Times, que han estrujado mucho a los intermediarios, algo que se puede comprobar con las cifras de desigualdad. Un 120 y tanto por ciento de toda la riqueza creada desde el principio de la crisis, un 120 y tanto por ciento que ha acabado en el 1% de los de arriba, lo que significa que el 99% de los de abajo son los que han perdido desde que empezó la crisis, mientras que ellos han ganado todavía más. Ese es otro elemento que, según él, se ha producido en el sistema de suministro de alimentos, que se ha estrujado a los intermediarios, los más vulnerables. Y además dice, hubo un tiempo en que la industria automovilística de Estados Unidos tuvo que lidiar de forma parecida con sus proveedores, asfixiándoles tanto que los productos perdieron calidad y los mercados quebraron. Con lo difícil que resulta crear relaciones con los proveedores en un mundo en el que los clientes demandan precios bajos, la industria alimenticia no tiene una alternativa mejor. Una vez más se dice que se asfixia a los intermediarios, se asfixian sus ingresos, y es lo que nos han dejado los oligarcas, y por eso Estados Unidos es un país arrasado. Se ha convertido en una zona de desastre porque han asfixiado a los intermediarios para asegurarse de que el 1% de los de arriba ganaban dinero y conservaban su fontanería. Eso es porque el ciudadano medio demanda precios más bajos en vez de salarios más altos. Pero ya es demasiado tarde porque esos salarios ya no volverán. Las máquinas y los robots han sustituido a los puestos de trabajo y por eso ya no hay renovación laboral y no volverá a haberla. Mientras tanto, los banqueros siguen pagándose esas enormes bonificaciones para diseñar cosas como la fusión entre US Airlines y American Airlines. Y eso solo provoca una ausencia de competitividad y una línea aérea monstruosa que provocará una nueva subida de precios. Pero los banqueros van a ganar muchísimo dinero y destruirán la competitividad y volverán a pagarlos por ello una vez más. El Departamento de Justicia y quien quiera que esté al frente del Departamento Antimonopolio no debería permitir que algo así prosperara, porque acaba con la competencia y destruye la economía y la hace más insegura para ahorrar, porque sin competitividad bajan los estándares de seguridad. Por eso habrá más accidentes aéreos, pero la gente eso ya le da igual y lo ve como un entretenimiento en televisión. En este artículo, Jon Gapper del Financial Times destaca que ha pasado lo mismo en la industria alimenticia, porque antes había tiendas familiares en cualquier parte. Antes encontrabas en cualquier parte un pequeño mercado y ahora solo quedan unas cuantas empresas enormes de alimentación y reparto, cuyo margen de beneficios se ha mantenido durante toda la crisis. Es porque no hay competencia. Pues sí, no hay competencia y ya sabemos que los costos han subido y que la gente ya no se puede permitir comprar esos productos. Sabemos que han tenido que bajar los precios y ese recorte se ha producido en la agricultura, porque, cito, el agricultor debe asumir los precios y tiene poco impacto en el mercado. Existe un límite que marca hasta dónde se puede llegar apretando a los proveedores una y otra vez, dice Justin Sherrard, estratega global de Rabobank, que considera que los proveedores de alimentos necesitan tener unos vínculos más fuertes, como en Asia, como en Japón. Dice que el sistema de suministro de alimentos es diferente al de aquí, donde asfixian al intermediario y asfixian hasta la muerte al agricultor. Pero la mitología del agricultor persiste en Estados Unidos. Durante la Super Bowl, el partido más importante del año, hubo un anuncio donde se decía que Dios creó a los agricultores al 8º día y se ve cómo homenajean a los agricultores estadounidenses. Lo que no comentan es que al día siguiente, Dios creó las semillas modificadas genéticamente de Monsanto
y que los agricultores de todo el mundo se suicidan por eso. Creo que deberían contar que los agricultores indios y los agricultores estadounidenses se rebanan el cuello por culpa de Monsanto, un terrorista de las patentes que se introdujo en la cadena alimentaria, monetizó las semillas y provocó la pobreza y la obesidad por inyectar maíz en productos como la Coca-Cola. Y por eso hay una mujer que bebió Coca-Cola hasta que se murió. Y por eso ahora Coca-Cola es culpable en parte de esa muerte, y con razón, por el esfuerzo común entre las corporaciones y los bancos de organizar un holocausto del consumidor. Lo que subyace con todo esto, el ingrediente más importante de todo es el precio de los bonos y sus rendimientos. La semana pasada vimos cómo el precio de los bonos en el Reino Unido caía un 4% en un solo día. Sí, y eso ya lo predijimos. Sí, así que los rendimientos van a subir y entonces será cuando la gente que todavía se aferra a... Los que se aferran al interés variable en sus hipotecas que verán cómo sube y se quedarán sin casa. Se aferran a sus tasas de interés variable y a las ilusiones que son mucho más importantes. Pero si se aferran a esas ilusiones por mucho tiempo serán muchísimo más peligrosas para la economía mundial y para su propia supervivencia. Si no se tiene oro o plata, por ejemplo, porque se sigue manteniendo esa ilusión, entonces puede que algún día la moneda de $1 billón de Ben Bernanke lo rescate y puede que las cosas vuelvan a ser como eran y todos los productos de Tesco y de todos los supermercados de todo el mundo bajarán en el precio. Y todo será estupendo. Pero, Stein, de la Reserva Federal, los bancos podrían sufrir un golpe por el estallido de la burbuja de bonos. Los bancos podrían sufrir un golpe por el estallido de la burbuja de bonos, advierte el gobernador de la Reserva Federal, Jeremy Stein. Según ha advertido Stein en un reciente discurso en San Luis, los bancos en concreto pueden sufrir el riesgo de pérdidas porque normalmente han guardado una gran cantidad de bonos a largo plazo, los que más sufren cuando suben las tasas de interés. El bonocalipsis es parecido a lo que pasa cuando tiras una piedra en una casa de espejos. Es decir, que los bancos están rehipotecando entre ellos los bonos para poder financiar la creación de un bono nuevo que venden a otro banco, que a su vez rehipoteca ese bono para vendérselo a un tercer banco y a un cuarto banco, en una cadena infinita de fraude con el HSBC, Barclays, el Royal Bank of Scotland, Lloyds, JP Morgan, Goldman Sachs, BIP, una casa de espejos de la rehipoteca donde no existe garantía alguna que respalde esos bonos, pero ellos los registran en sus cuentas al 100% y no valen un 0%. Tenemos encima el bonocalipsis y esos bonos van a caer al 0%. Y no será por mandato del gobierno, como debería ser si hubiese un gobierno representativo que funcionara de verdad, sino que apoya el bonocalipsis, lo que significa que de repente se enciende la mecha. Jim Rickards predice que cuando China anuncie que cuenta con 4.000 toneladas de oro y cuando hablen de un renminbi respaldado en el oro, ese será el desencadenante que inicia la caída del bonocalipsis en cadena, lo que en el Reino Unido, en Estados Unidos y en todo el mundo derivará en una subida de las tasas de interés de un 3, 4, 5 o 6% en solo una semana. Bien, ese es Herbert. Muchas gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias, Max.